Este video es presentado por la Oficina de Orientación y Trabajo Social de la Congregación Mita. Muchas gracias por esa oportunidad de acompañarlos. Hoy tenemos este tema. Lo hemos titulado Amarnos desde la compasión. Ya les voy a ir explicando poco a poco esa relación que hay entre la compasión y la autoestima, que es finalmente lo que nos ha traído el día de hoy, ¿no? Esta es una destreza que los hijos aprenden de nosotros mismos. Entonces, vamos a trabajar un poco en ello. Nuestro objetivo principal es poder ofrecerles herramientas para que fortalezcan sus prácticas de cuidado y crianza y el desarrollo socioemocional desde el reconocimiento de la importancia del amor propio, que finalmente eso es la autoestima, amor propio. Vamos a revisar entonces 5 cosas puntuales, vamos a hablar sobre qué es la compasión y qué es la autoestima, cuál es esa relación que tienen estos dos conceptos, cuál es la importancia de la autoestima. Vamos a retomar 3 aspectos fundamentales de la compasión y vamos a caminando hacia el amor propio y enseñando a nuestros hijos a amarse. Son unos pequeños tips que tenemos sobre cómo desarrollar el amor propio desde una mirada compasiva en nuestros hijos. Vamos a hacer una pequeña práctica. Entonces empecemos. Junto a estos controles. Bueno, dejémoslo así. Entonces, la compasión y su relación con la autoestima. Decimos por allí. La compasión es un sentimiento humano que se manifiesta desde el contacto y la comprensión del sufrimiento de otro ser. Es mucho más intensa que la empatía. Es decir, es esa posibilidad, claro, de ponerse en el lugar del otro para sentir lo que el otro puede estar sintiendo, pero va más allá. Es más que esa empatía. Es esa posibilidad, o más bien esa necesidad de poder ayudar al otro, esa necesidad de hacer sentir bien al otro. La compasión es la percepción y la compenetración en el sufrimiento del otro y el deseo y la acción de aliviarlo, de reducir y eliminar por completo la situación que le genera dolor. El concepto de autocompasión como tal fue definido por Christine Neff. Ella es psicóloga de la Universidad de Texas en Austin. Aquí lo tengo anotadito porque si no pierdo esos detalles. Y ella lo que nos propone es que hay 3 componentes interrelacionados cuando hablamos de compasión. Cada componente tiene además 2 caras, 2 partes. Son 2 caras de una misma moneda. Son como 2 extremos. ¿Sí? Es más o menos la idea. Entonces, el aspecto central de la autocompasión tiene que ver con esa capacidad para tratarse a uno mismo de manera amable. Muchas veces cuando las cosas van mal, lo primero que surge en nosotros son juicios de valor sobre nosotros mismos. Es que yo no puedo, es que yo no soy inteligente, es que yo no soy bonita, es que yo no soy una persona agradable, es que, ¿sí? Y emitimos juicios de valor sobre nosotros mismos. Entonces, el aspecto central de la autocompasión tiene que ver con esa forma como nos relacionamos con nosotros mismos. Sin que esto signifique, y eso es muy importante, porque muchas veces cuando uno habla de compasión y de autocompasión, tiende a creer que la autocompasión es una posición indulgente con respecto a nuestro actuar. Es decir, que nos tenemos lástima, que nos tenemos pesar, que nos victimizamos, y no es así. No, tenernos compasión no significa tenernos lástima o que tengamos pesar. Tiene que ver con ser considerados y amables con nosotros mismos, como podríamos serlo con un amigo o con alguien más. Les voy a poner un ejemplo. Cuando un amigo nuestro, un hermano nuestro, comete un error en el trabajo, por ejemplo, y está muy apesadumbrado por eso,
La reacción de uno no es decirle, ay, pero usted sí es, ¿cómo se le ocurrió hacer eso? Pero es que usted también, ¿cómo fue a hacer eso? Ay, no. A usted le falta mucha inteligencia, a usted le falta mucho análisis. No. Nuestra reacción inmediata es compasiva, es acercarnos al otro y decirle, ven, y eso, ¿cómo fue que pasó? Eh, ¿Cómo crees que te puedo ayudar? No te preocupes, todos cometemos errores, ¿sí? Entonces, la autocompasión tiene que ver con poder acercarnos a nosotros mismos con una mirada amigable, con poder reconocer en nosotros nuestra humanidad y finalmente con aceptarnos como somos. La autoestima, por su parte, corresponde a una valoración positiva o negativa de nosotros mismos, ¿sí? Es la predisposición a saberse apto para la vida, a saber que soy muy bueno para satisfacer mis necesidades y que soy competente para enfrentar los desafíos que se me vienen en la vida. Entonces, la autoestima se define por dos aspectos principales. Se define por la autoeficacia, que tiene que ver con el funcionamiento de la mente, con esa capacidad que tenemos para pensar. Entonces, es la confianza en que podemos comprender los hechos y la realidad, que somos inteligentes, ¿sí? Eso tiene un poco que ver con la autoeficacia, aunque somos capaces de hacer algo. Y el segundo aspecto es el sentido del mérito personal, o algo que muchos llaman la autodignidad. Y eso es la seguridad del valor propio. Es una actitud afirmativa hacia el derecho a vivir y a ser feliz. Entonces, es esta posición que asumimos cuando decimos, es que yo me lo merezco, yo tengo el mérito, yo me lo merezco y yo puedo hacerlo, ¿sí? Somos dignos de éxito, de felicidad, de que las cosas nos vayan bien. Básicamente de eso está compuesto la autoestima. Entonces vemos una diferencia allí enorme, ¿no? Entre autoestima y autocompasión. Allí hay unas diferencias. Una tiene que ver con la valoración que hacemos de nosotros mismos y otra tiene que ver con la forma como nos relacionamos con nosotros mismos. Pero ¿cómo se relacionan ellas? Bueno, a medida que fortalecemos la compasión o la autocompasión y nos regalamos una mirada amorosa sobre nosotros mismos, nos aceptamos y entonces nuestra autoestima crece mucho más. Y nuestra autoestima además no depende de la valoración que hagamos con respecto a otros. Porque cuando decimos, cuando nos valoramos es como si pusiéramos una escala y dijéramos, yo soy muy inteligente, pero muy inteligente con respecto a quién. Muy inteligente con respecto al vecino, con respecto al amigo, con respecto a mi hermano. Sí, tenemos que establecer esa valoración siempre con respecto a otro. De eso se trata, pues, poder emitir allí un valor, ¿sí? Es un poco lo que les quiero decir. Pero cuando tenemos una mirada compasiva, tenemos la posibilidad de decir, yo soy muy inteligente y tal vez no sea tan inteligente como mi hermano o como mi amigo, pero eso no tiene por qué afectar el amor que me tengo. Que yo no sea tan inteligente para unas u otras cosas, para las que sí es muy inteligente mi hermano, no quiere decir que yo no tengo cosas que son valiosas. Entonces, de esa manera es que se relaciona un concepto con el otro y por eso quisimos traerles, digamos que esta mirada más amorosa. Cuando hablamos de autoestima, regularmente los talleres o las charlas suelen ser en un discurso de tú puedes hacerlo, tú puedes ser mejor que los demás, tú puedes avanzar, tú lo tienes todo. Hay personas que no tienen nada, pero tú lo tienes todo, ¿sí?
y siempre estamos en ese discurso con respecto a los demás o en comparación con los demás. Aquí lo que queremos invitarlos es a establecer, si tenemos que establecer una comparación para poder calificar o valorar ese nivel de autoestima, pues lo hagamos con respecto a nosotros mismos, no con respecto a los demás. Y con respecto a nosotros mismos, desde el reconocimiento que somos seres humanos y que hay cosas que hacemos muy bien y hay cosas que estamos en el camino aprendiendo. Bueno, ¿por qué entonces es tan importante hablar de autoestima? ¿Por qué nuestros hijos entonces necesitan? ¿Por qué está en el discurso de los psicólogos, los trabajadores sociales, los profesores? En la boca de todo el mundo está este tema de que hay que tener una autoestima alta, y de que hay que ayudarnos con la autoestima y de que necesitamos querernos. Bueno, la autoestima es fundamental. Nuestra invitación es a empezar a trabajar esa autoestima desde la autocompasión. Pero entonces, miren estos 4 puntos que hacen que la autoestima sea realmente fundamental. Primero, la autoestima es básica para la salud mental. Mientras no tengamos una relación amorosa con nosotros mismos, vamos a estar comparándonos con los demás y además, muy seguramente, pues vamos a perder en muchas de esas comparaciones. Entonces, eso tal vez pueda afectarnos, pueda hacernos sentir tristes, puede hacernos sentir menos. Entonces, la autoestima es la base de la salud mental. En tanto que tu autoestima está por acá altota y no se ve afectada por las comparaciones con los demás, entonces tú estás tranquilo, entonces tú no tienes altos niveles de estrés, entonces no estás triste, entonces estás en control de tus emociones. Otro punto fundamental es que la autoestima es relacional. Entonces, de ella depende la forma como nos relacionamos con nuestro entorno y con los demás. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que a más autoestima, mejor nos relacionamos con los demás. Mientras yo pueda amarme y aceptarme como soy, con toda seguridad tengo esta actitud positiva y alegre ante la vida que me permite relacionarme con los demás, reconocer en los otros su humanidad también y ofrecerme incluso a poder ayudarlos y acompañarlos. Por eso la autoestima es relacional. Si mi autoestima está baja, tal vez pueda tener conflictos, dificultades en mis relaciones interpersonales, tal vez me puedo tomar las cosas a pecho o personales. Bien, el tercer punto es que necesitamos una autoestima fuerte para sobreponernos a las dificultades. Y esa capacidad de sobreponernos a las dificultades se llama resiliencia. La autoestima es ese impulso que nos ayuda a decir, las cosas van mal en este momento, pero yo puedo hacerlo mejor. Y me sobrepongo ante la dificultad, ante la muerte de un familiar, ante la pérdida de mi trabajo, ante la enfermedad. Las cosas sé que en ese momento no están muy bien, pero yo puedo hacerlo mucho mejor y voy a salir de esto. Y finalmente, pues aprendemos cuando tenemos esa posibilidad de abrirnos a las enseñanzas de manera continua, como parte de nuestra autoestima, de esa aceptación que hacemos de nuestra naturaleza y de toda la potencia que tenemos. Las personas que tienen una alta autoestima tienen esta capacidad de aprender fácilmente porque creen en sí mismas, creen en esa posibilidad de que pueden aprender cosas nuevas y de que no importa si tienen que intentarlo 2, 3, 4 veces, porque finalmente lo van a aprender en algún momento. Bueno, entonces hay 3 aspectos. A ver si mis apuntes, sí. Hay 3 aspectos fundamentales de la autocompasión, de la compasión. Esos aspectos son la atención versus la sobreidentificación. ¿Se acuerdan que yo les dije que hay 3 aspectos que son como 2 caras de la misma moneda? Bueno,
Yo les voy a invitar a que hagamos una mirada reflexiva sobre estos tres aspectos, a ver dónde estamos ubicados. El primer aspecto tiene que ver, nuevamente, con la forma como nos relacionamos. O yo estoy atento a mis errores para aprender de ellos, o me sobreidentifico con mis errores. Es decir, me culpo tanto frente a mis errores que termino pensando que el error soy yo misma. Y entonces hago este tipo de generalizaciones como, es que yo soy muy descuidada, es que yo soy inatenta. Y hago esa generalización como si en todo en mi vida, en todo momento, yo fuera inatenta y perdiera detalles y me descuidara. Cuando no es así, cuando si entramos a analizar otros aspectos de la vida, a lo mejor pierdo detalles en ciertas circunstancias. Entonces hay estas dos posibilidades, o atiendo a mis errores para aprender de ellos, o me sobreidentifico con ellos. El segundo aspecto tiene que ver con la bondad. Entonces yo o me comprendo frente a mis errores, o tiendo a juzgarme, y además somos de verdad muy duros cuando nos juzgamos a nosotros mismos. Y el tercer aspecto tiene que ver con ese reconocimiento de mi humanidad, pero también esa capacidad de poder reconocer que me equivoqué y reconocerlo abiertamente y que eso no me afecte ni me avergüence. Esa es una cara de la moneda. La otra cara es que frente a los errores me alejo de la gente, no quiero reconocerlos, entonces me quedo callado o me alejo de la situación para que no me señalen, pero en el fondo yo sé que yo me equivoqué. Bien, ¿cómo vamos a acompañar entonces a nuestros hijos para que fortalezcan su autoestima desde la autocompasión? ¿Y por qué es que he venido diciéndoles desde el principio que los adultos son fundamentales para el desarrollo de la autocompasión y de la autoestima? Bueno, los adultos somos ese ejemplo de cómo se debe vivir la vida. Cuando el niño nace, el referente principal de ese niño es el adulto, es el cuidador, es quien está con él todo el tiempo, ¿sí? Y cuando digo cuidador, hago un reconocimiento de que tal vez muchas veces no son los padres los que más tiempo permanecen con los niños, sino a veces son los abuelos, a veces son los tíos, pero también hay otros adultos importantes como los maestros en el acompañamiento de los niños. Pues digamos que los adultos que acompañamos esos procesos de cuidado y crianza de los niños, somos el modelo sobre cómo se debe vivir en este mundo. Y entonces el niño empieza, ustedes ven que los niños en las primeras edades todo lo copian, ¿sí? Y empiezan a hablar como nosotros hablamos y a decir las cosas que nosotros decimos y sobre todo a comportarse como nosotros nos comportamos. Porque los niños cuando nacen no entienden el lenguaje todavía, no entienden eh, el lenguaje verbal, ¿sí? Ellos poco a poco van entendiendo el contexto de las palabras, esas cosas que significan. Lo que más rápido aprenden es lo no verbal, cómo nos movemos, cómo miramos, qué cosas hacemos, ¿sí? Y eso permanece a lo largo de la vida. Y entonces nos encontramos con adolescentes que a sus 12, 13 años están señalando al padre de familia por sus incoherencias. Y están diciendo, pero es que tú no lo hiciste, pero es que tú no lo dices así, pero tú por qué puedes hacerlo y yo no. ¿Sí? Entonces, el adulto es un referente fundamental del niño y hay que cuidar tanto el lenguaje verbal como el no verbal cuando hablamos del fortalecimiento o de la consolidación de la autoestima en los niños. Desde el lenguaje, eso es fundamental. No se desgasten diciéndole a los niños, ámate,
trátate con amabilidad, porque los niños sí aprenden el discurso, claro, aprenden a usar la palabra, pero ¿cómo se relacionan los adultos consigo mismos? ¿Se aman? ¿Se respetan? ¿Se cuidan? Por ejemplo, que es una de las cosas en las que fallamos mucho los adultos. Todo el tiempo le estamos diciendo a los niños cosas como, no veas tanto televisión, mi amor, que eso no está bien para ti. Eh, Mejor hagamos otra cosa. Pero lo primero que hace la mamá cuando llega a la casa, después de una jornada laboral muy larga, es prender el televisor. Y eso es comprensible. ¿Sí? No lo estoy juzgando en este momento y estoy diciendo que esté mal. Solo estoy diciendo que de lo que hacemos los adultos es de donde aprenden los niños, más que de las palabras. Con respecto a las prácticas de cuidado y crianza, ese es un tema tremendo, porque, porque la crianza es estresante, ¿sí? No vamos a decir que por más que muchos hayan soñado tener hijos, y tener dos y tres y una familia grande, eh, por más que esté ese amor profundo que tenemos por nuestros hijos, pues no podemos dejar de reconocer que la crianza es estresante, que es agotadora. Son incontables los momentos en los que reaccionar a algo nos parece una cosa inevitable. Perdemos entonces la capacidad de controlar el impulso. Entonces, los expertos, diferentes expertos, reconocen la necesidad de que los cuidadores y los padres cultiven fuertes habilidades para ofrecer un cuidado amoroso y que responda a las necesidades de los niños. Eh, si bien las bases de esas habilidades de cuidado y crianza se construyen en los primeros años, es posible fortalecerlas durante la edad adulta. ¿Sí? Esto lo que quiere decir es que muchas de nuestras prácticas de cuidado y crianza las aprendemos de nuestros padres. Ese dicho muy común entre los latinos de que los niños no vienen con manual, pues es así, no vienen con manual y las cosas que nosotros sabemos acerca de las crianzas las sabemos por cómo nos criaron. Sin embargo, eso no quiere decir que como así me criaron, entonces yo no puedo aprender otras nuevas formas, ¿no? Eso es un poco lo que nos quiere decir esto. De hecho, hay un centro para el niño en la Universidad de Harvard, así se llama, Centro para el Desarrollo Infantil, creo que se llama así. Ellos están trabajando en varias iniciativas para entrenar específicamente a los cuidadores en esas prácticas de cuidado y crianza que les permitan acompañar a sus hijos para fortalecer la autoestima. Entonces hay varios estudios interesantes eh, que hacen previo a que los padres entren al programa, luego hacen como unas 8 a 10 sesiones de acompañamiento donde modelan en casa, le modelan a los padres en casa cómo deberían comportarse con sus hijos y luego, cuando ha pasado ya un tiempo de aplicación del programa, vuelven y hacen una medición. Y lo que se han dado cuenta es que el programa es exitoso. Entonces, eso quiere decir que independientemente de cómo nos hayan criado o de lo poco o nada que sepamos sobre la crianza, eh, aprender a criar es posible. ¿Sí? Como les estaba mencionando, dado que el adulto es fundamental para, para el desarrollo de la autoestima y del amor en el niño, porque de ustedes aprenden a amarse. Entonces, pues los queremos invitar a ustedes como adultos a hacer un ejercicio. Y para eso fue que les pedimos que trajeran lápiz, borrador, sacapunta, porque a continuación lo que vamos a hacer es ese ejercicio. Lina nos va a ayudar con ese ejercicio que es además un ejercicio muy reflexivo. Eh, entonces los quiero invitar como a que nos tomemos el tiempo para reflexionarlo, para respirarlo, para pensarlo bien, a medida que Lina nos lo va modelando. Entonces, Lina,
que os voy a contar un cuento refrescante, un cuento de otoño-invierno, el cuento de Castañín. Espero que os guste. Cerca de mi pueblo hay un bosque de castaños. Es otoño. Parece que murmuran algo, ¿los oís? Eres el hazmerreír de los castaños. Estás verde en otoño, madre mía. Eres un cabeza hueca, ¿cómo que no quieres soltar tus hojas? Te morirás si no lo haces. Insultaban y chillaban al pequeño Castañín. Haz el favor de volverte amarillo ya. No, no y no, contestaba el pequeño castaño. Yo estoy muy a gusto así verde. Suelta los frutos, las castañas al suelo ahora mismo, le decían sus tías. No, no y no, son mías. Sus padres y tíos intentaban convencerle, pero nada. Castañín crecía cerca de su abuela, que tenía más de 400 años, Mari Castaña. Abuela Mari Castaña, decía el pequeño, los árboles de esta familia están todos locos, han cambiado de color y algunos están soltando sus hojas y sus frutos. No los entiendo, yo no quiero. Ha llegado el momento, las hojas han sido útiles. Fueron fábricas que recogían la energía del sol, el agua y los nutrientes del suelo y los transformaban en alimentos para crecer, pero solo funciona cuando las temperaturas son adecuadas y cuando hay suficientes horas de sol, como en primavera y verano. Ahora es otoño y luego viene el invierno con las heladas y las hojas son un engorro. Abuela Mari Castaña, ¿cómo van a ser las hojas un engorro? Yo no voy a soltar ni una, ¿sabes? Me gusta así. Comprendo que te guste, dijo la abuela. Vivir en el verano está muy bien, pero es que el invierno llega, inevitable, y con él las heladas. Es mejor vivir el momento presente. Estamos en otoño y si no sueltas tus hojas, se helarán en invierno y el suelo también se congelará y tus raíces no podrán absorber el agua ni los nutrientes que necesitas para mantener las hojas. Así que a lo mejor mueres de sed. ¡Ah! Vaya, eso no suena nada bien. Pero es que no quiero quedarme sin hojas. ¿Tú sabes, Castañín, por qué los árboles hemos conseguido vivir en este planeta durante millones de años? Porque hemos aprendido a adaptarnos y aprovechar cada estación del año. Soltar las hojas nos ayuda a prepararnos para descansar en el invierno y brotar con más fuerza en primavera. Y además, con las hojas, ¿sabes lo que soltamos? Soltamos lo que ya no necesitamos. Las enfermedades, la suciedad, sales. Bueno, así contado, tiene sentido, dijo Castañín. Creo que me tengo que poner manos a la obra. ¿Y por dónde empiezo, abuela? Haz lo mismo que yo. Inspira. Cuando inspires, concéntrate en reabsorber hacia el tronco y las ramas la clorofila y los nutrientes útiles para dentro de unas cuantas estaciones. Así, inspira, expira. Y cuando expires, suelta. Suelta hacia las hojas todas las toxinas y la materia de desperdicio. Es como si hiciéramos limpieza general una vez al año. Inspiro y expiro. Abuela, me estoy cambiando de color. Soy amarillo, naranja, marrón. Muy bien, pero qué guapo estás. Ahora tienes que dejar que la lluvia y el viento te ayuden a desprenderte de tus hojas. Inspira, expira y suelta. Inspira, expira y suelta. ¡Anda! Mira, con mis hojas también se caen mis frutos y se los comen los animales. Claro, los frutos son útiles cuando te desprendes de ellos. Ahora las castañas serán alimento para los animales y humanos y además se convertirán en semillas. De tus pequeñas castañas nacerán nuevos árboles. ¡Genial! ¡Eso me encanta! Y después de esta limpieza, a descansar en el invierno. Sí, te lo mereces, a descansar. Mira, las hojas que están en el suelo además te protegerán como si fueran un abrigo acolchado contra las frías heladas. El resto de árboles estaban sorprendidos.
de cómo la abuela Mari Castaña había hablado con Castañín, sin enfadarse, dándole una información muy valiosa. Ellos con sus chillidos e insultos no lo habían conseguido, y el bosque de castaños aplaudió tanta sabiduría. ¿Os ha gustado? La verdad es que tiene mucho mensaje, ¿eh? Cada uno sacará sus conclusiones. Está claro que nosotros los seres humanos nos parecemos bastante a los árboles. También necesitamos momentos de soltar las hojas, soltar aquello que nos sobra, aquello que no nos ayuda a crecer y reabsorber, quedarnos con todas aquellas experiencias que sí que nos ayudan para pasar al periodo de descanso. Lo curioso de los seres humanos es que podemos hacerlo en cualquier estación del año, no necesitamos el otoño, incluso el verano puede ser un buen momento para hacer este ejercicio. Estoy pensando que os voy a enseñar un juego relacionado con este cuento, el cuento de Castañín, pero ya será en el próximo vídeo. Bien, os espero para ese momento, dentro de nada, de unos días. Espero que os haya gustado. Bueno, antes de iniciar con la actividad, quisiera reflexionar sobre algunos aspectos del video que observamos. Entendemos cómo esta abuela logra conectarse, comunicarse de la manera más apropiada con Castañín y expresarle las razones por las cuales debe dejar sus hojas y debe iniciar el proceso del otoño. Es claro que en el rol de padres es importante entender, primero, que el trato amoroso fortalece el crecimiento y desarrollo de los niños. Y en tanto se es amoroso consigo mismo, se puede ser amoroso con nuestro hijo. Que transmitirles a los niños el reconocimiento de que todos tenemos aspectos que mejorar, que pasamos por procesos, que tenemos cambios, que esos cambios y esos procesos son importantes y que aquellas cosas que tenemos en nuestra vida por mejorar se constituyen en oportunidades de crecimiento y de aprendizaje, hacen fortalecer la autoestima tanto de nosotros mismos como de nuestros hijos. La forma en que los demás árboles le hablaban a Castañín era una forma inapropiada, mas la abuela supo explicar de manera muy sabia, prudente, consciente, los aspectos que daban la razón o la causa por la que era necesario soltar las hojas. Castañín se resistía a esos procesos y la abuela supo enseñarle ese aspecto. Así que el video nos deja innumerables reflexiones acerca del trato y los procesos de orientación y guianza que tenemos con nuestros hijos y cómo estos inciden en su autoestima y la compasión que puedan tener por ellos mismos y por el otro. No se puede ser compasivo con los demás si no desarrollamos compasión con nosotros mismos. Bueno, vamos a realizar la actividad. Les habíamos pedido hojas de papel. Quienes hayan ajustado, pues alistado su hojita de papel para realizar la actividad y sus materiales, muy bien. Quienes no hayan podido hacerlo por cualquier otra razón o no les haya parecido hacerlo, estamos en el ejercicio de la compasión y no haremos juzgamientos ni recriminaciones para aquellos que no tengan su hojita o no realicen la actividad. Bueno, lo primero es que vamos a coger esta hojita en blanco que tenemos y vamos a dibujar en ella, como lo indica la presentación, vamos a dibujar un árbol en el que se observan solamente el tronco, la estructura del tronco y las ramas. Ese árbol no puede tener flores ni frutos, ni tampoco puede tener hojas, solamente tiene el tronco y las ramas. Mientras ustedes están dibujando su árbol, en ese ejercicio de autocompasión, no vamos a comparar nuestro árbol con el de nadie, no vamos a fijarnos quizás en las imperfecciones del dibujo, no vamos a exigirnos hacer una obra de arte,
Simplemente vamos a hacer desde nuestras posibilidades, desde nuestras capacidades, vamos a dibujar nuestro árbol. El llamado es a que reflexionemos sobre la importancia de fortalecer nuestra autoestima y autocompasión como padres para poder enseñarle a nuestros hijos. Entonces, empezamos por ustedes, por eso la práctica se realiza con los padres. Vamos entonces dibujando mientras ustedes hacen el dibujo y les doy la oportunidad de escribir, de dibujar su árbol. Voy a ir recordándoles que en el chat han compartido el link de la evaluación de la conferencia, así que ustedes pueden ingresar y hacer la evaluación en el momento que así lo considere. Igualmente, si tienen algunas inquietudes o preguntas a lo largo de la conferencia, pueden tomar nota, escribirlas en el chat, para que al final de la conferencia, que hay un espacio abierto para poder escribir estas dudas y estas inquietudes, pues podamos leerlas, observarlas y responder a ellas en la medida de nuestras posibilidades. Bueno, imagino que ya la mayoría de estos usuarios. Si usted todavía no ha terminado de hacer su árbol porque está puliendo los más mínimos detalles, respetaremos y seremos compasivos con su ritmo. Sin embargo, seguiremos avanzando en la actividad. Quienes están ya con el dibujo realizado, pueden empezar a escribir en la parte del tronco, ¿sí? Van a escribir aquellos aspectos de su vida que los hacen mejores, que ustedes quieren que permanezcan en su vida, que son importantes para ustedes, que si tienen un significado, los van a escribir en el tronco del árbol, dentro del tronco del árbol. Pueden ser 2 o 3 aspectos, pueden ser 5. Digamos que hay que hacer una invitación a un momento de introspección, porque yo tengo que pensarme y analizar cuáles son esos aspectos positivos, cuáles son esos aspectos enriquecedores, que me dan fuerza, que yo quiero que perduren y permanezcan en mi existencia, y los vamos a escribir. Voy a darles aquí un tiempito para que ustedes lo piensen y lo escriban, digamos, en un proceso de conciencia eh, para poder realizar la actividad. Bueno, mientras tanto también podemos ir avanzando en la siguiente parte. Con otro trozo de papel pequeño, ¿sí? Otro trozo de papel, lo doblamos, realizamos este doblez del papel y recortamos en forma de hojas. Nos van a salir muchas hojitas, de acuerdo a la cantidad de dobleces que hayamos realizado. Y las hojitas nos van a quedar así. ¿Listo? Nos van a quedar las hojitas así. A mí me salieron 4 hojitas. Perfecto. En esas 4 hojitas, o las que a usted le hayan salido, las que usted quiera, usted va a escribir todos los aspectos de su vida que usted considere que son aspectos que requieren mejorar, cambiar, soltar, quizás, que le han generado conflicto, que están o han estado afectando su vida, que quizás usted los observe como negativos, como aspectos que no les traen beneficios. Usted lo va a escribir cada uno en una hojita de estas del árbol. Usted lo va a escribir. Es muy importante que usted
en este momento piense muy bien esos aspectos y sea muy consciente de lo que está escribiendo. Tanto de los aspectos que usted escribió con relación a lo positivo, a lo que usted quiere que se conserve en su vida, a lo que es importante para usted, como a los aspectos que son negativos, que lo han afectado. Yo creo que para efectos del tiempo, entonces usted va a ir ubicando en el dibujo del árbol las hojas en las ramas, de manera que va quedando su árbol decorado con estas hojas que poseen los aspectos negativos que usted desea mejorar, cambiar, soltar, y va a estar armando su árbol con todas las hojitas que usted considere. ¿Listo? Pero recuerde que deben tener escritos esos aspectos negativos. Si alguno quizás ha sido muy rápido y no ha podido terminar, o no va en el mismo momento en que estoy dando las indicaciones, no se preocupe. Ejerzamos de nuevo la compasión y pensemos que podemos terminar la actividad en lo que resta de la conferencia o al terminar la conferencia. Quienes estén en este momento, en el mismo tiempo de la realización de la actividad, vamos entonces a hacer el siguiente ejercicio. Vamos a observar detenidamente este árbol que hemos realizado. Vamos a mirar lo que escribimos en el tronco, a analizarlo, a pensarlo. Vamos a escribir, vamos a mirar las hojitas que escribimos en cada una de esas hojitas. Estos aspectos que quisiéramos soltar de nuestras vidas. Nos vamos a sentar muy cómodamente en nuestra silla. Vamos a relajar los hombros, las piernas, a sentir comodidad, tranquilidad. Cerramos nuestros ojos y vamos a respirar de la manera que lo estamos haciendo, sin pretender interferir en la respiración, ni acelerándola, ni ralentizándola. Es decir, somos conscientes en este preciso momento de cómo estamos respirando, de cómo inhalamos, de cómo exhalamos, sin juzgar si lo estamos haciendo muy rápido o muy lento, sino que simplemente estamos respirando. Yo no voy a poder hacer el ejercicio porque estoy haciendo, digamos, el seguimiento de la actividad, pero ustedes van a cerrar sus ojos, van a descansar su cuerpo, de alguna manera relajarlo, y vamos a respirar inhalando por nuestra nariz y exhalando por nuestra nariz. Inhalando en 3 tiempos, luego vamos a llevar ese aire hasta nuestro vientre, lo sostenemos 3 tiempos y luego exhalamos en 3 tiempos. Esa inhalación es fuerte y la exhalación es lenta. ¿Listo? Es suave. Entonces vamos con la primera inhalación. Inhalamos 1, 2, 3. Retenemos en el vientre 1, 2, 3. Y exhalamos en 3. 1, 2, 3. Vamos con la segunda respiración. Ahora lo vamos a hacer en 5 tiempos. Inhalamos en 5, retenemos llevando el aire a nuestro vientre 5 tiempos y luego exhalamos en otros 5. Inhalamos 1, 2, 3, 4, 5. Llevamos el aire a nuestro vientre. Lo retenemos 1, 2, 3, 4, 5. Y exhalamos suavemente. En tiempos 1, 2, 3, 4, 5. Y vamos en la segunda respiración. Y en la última respiración de la práctica, vamos a inhalar con fuerza. Retenemos en nuestro vientre el aire en 3 tiempos y vamos a soltar
inyectar el aire, pero esta vez no por la nariz, sino por la boca, soplando encima del dibujo que tenemos con nuestro árbol y las hojas. Entonces, inhalamos, 1, 2, 3, retenemos en el vientre, 1, 2, 3, y soplamos con fuerza sobre nuestro árbol, exhalando. Abrimos nuestros ojos, observamos el árbol y vemos cómo todas las hojas se han esparcido y nuestro árbol ha quedado en ese proceso de otoño, de cambio, de transformación, de mejoramiento. Se conserva lo más importante, la esencia, lo principal, lo más positivo que hay en nuestras vidas. Intenciona esta práctica como una forma simbólica de soltar todo aquello que impida el crecimiento y el avance personal. Abre tus ojos mirando este árbol y entendiendo que tu esencia conserva siempre lo importante, lo verdaderamente esencial para la vida, lo amoroso que hay en ti. Terminamos la actividad. Recuerde que quien no haya podido hacerla, puede hacerla después de la conferencia. Y vamos a la siguiente diapositiva. Bueno, algunos tips para aplicar contigo y con tus hijos. Entonces, el primero es, ejercítate y cuida de tu salud. Bueno, como lo decía Sarita, es muy importante que la autoestima es fundamental en el proceso de la salud mental. Y un componente fundamental de la salud mental es la salud física. Si yo como padre no cuido mi alimentación, no realizo ejercicio, no tengo hábitos de vida saludable, pues obviamente no podré, como dice Sarita, desde mi ejemplo, desde mi práctica, desde mi proceder, enseñarle a mi hijo que no, qué cosas debe comer, qué ejercicios debe hacer, cómo debe cuidar su salud física, cómo debe cuidar su bienestar mental. Entonces, es importante que ustedes hagan prácticas con sus hijos de cuidado, que cuando ustedes cocinen expliquen la importancia de cocinar esos alimentos, por qué esos alimentos son buenos y beneficiosos para la salud, que cuando ustedes hagan deporte, lleven a sus hijos a realizar esas actividades de deporte, compartan con ellos esos espacios de cuidado, que cuando ustedes, que ustedes les enseñen, por ejemplo, el tema del cuidado con los dispositivos electrónicos, que si yo le enseño a mi hijo que es importante desconectarse de las redes y de los computadores y conectarse consigo mismo, pues yo también saque esos espacios para hacerlo, que yo no le diga a mi hijo, no puedes tener el celular todo el día, pero yo sí esté conectado al celular todo el día. Entonces, todas esas cosas que yo hago en mi práctica, pues entonces se las estoy enseñando a mi hijo. Elimina las autocríticas negativas. Generalmente a nivel interno, muchas veces escuchamos una voz que nos dice, tú eres feo, tú eres malo, tú no sirves. Y en ese sentido, pues nos sentimos muy mal, porque a nosotros mismos nos decimos esas cosas. Y a veces eso también está en el discurso cuando nos relacionamos con nuestros hijos. Si nuestro hijo tiene una buena nota en el colegio, lo felicitamos. Si nuestro hijo no le fue bien en el colegio, entonces criticamos, juzgamos, avergonzamos, ¿sí? Alguien vino a la casa de familia, a la casa de visita y mire lo que pasó con Julano, que perdió el examen en el colegio, que le fue mal en el colegio. Es decir, hacemos unas críticas a nosotros mismos y no solamente nos criticamos a nosotros mismos, sino que criticamos el desempeño, el desarrollo, el avance, el crecimiento de nuestros hijos. No estoy diciendo que no se pueda corregir. Se puede corregir, se puede decir lo que está mal, pero se debe marcar dentro de un contexto.
Y además de que se debe marcar dentro de un contexto, debe ser desde el amor, no desde el castigo, desde infligir dolor, desde hacer sentir mal, desde culpabilizar, desde señalar, a veces hasta sobredimensionar o engrandecer lo más que se pueda la falta o la falla o el error cometido. No te compares, no te compares. Es un ejercicio muy difícil porque vivimos en un mundo competitivo en el que hay que ser el mejor, el más exitoso, en el que hay que sobresalir, en el que debemos ser pues admirados por todos, reconocidos, valorados, le damos mucha importancia a la opinión de los demás y en ese sentido estamos todo el tiempo buscando ser mejores que el otro, no mejores que nosotros mismos, sino mejores que el que está al lado. Y entonces nos comparamos y también hacemos esas comparaciones entre nuestro hijo, es que tú eres callado, en cambio tu hermano molesta todo el tiempo, es que tú eres juicioso, en cambio tu hermano siempre nos ha metido en problemas, ese ejercicio de comparaciones, es que tú eres perezoso, no como tu primito, que es un niño bien juicioso, que es laborioso, que hace tantas cosas. Sí, hay ese ejercicio de comparación no contribuye a la autoestima y no es compasivo, no construye, no aporta. Reconoce tus logros, haz una lista de ellos. Qué bueno es cuando un padre no solamente mira los errores que comete en su proceso de crianza con su hijo, sino que además de eso reflexiona sobre qué hago, qué estoy haciendo bien. Me felicito porque yo he hecho un esfuerzo grande por criar a mi hijo, porque yo he tenido la mejor de las intenciones, porque quizás he cometido muchos errores, pero esos errores me he dado cuenta de ellos y he tratado de mejorarlos. Eh, Ese es un ejercicio compasivo en su rol de padre. No es que yo he sido un mal padre, es que por mi culpa, es que no he estado con ellos, es que no le dedico tiempo, es que no le proveo lo necesario, es que no sé escuchar, es que no sé comprender. Sí, es decir, decirse todo lo que quizás no se está haciendo no contribuye. Mira o dale una mirada a las cosas buenas que haces como padre y encuentra la forma de que esas cosas en las que te estés equivocando como padre, las hagas conscientes y las trates de ver como una oportunidad de evolución y crecimiento tanto para ti como para tu hijo. Creo que son esos los tips o recomendaciones de esta parte. Esperamos haber podido como orientar un poco el proceso. Aquí hay dos ideas fundamentales. Una es que necesitamos relacionarnos de manera más amorosa con nosotros mismos y en esa medida seguramente nos relacionaremos mucho más amorosamente con nuestros hijos. Y otra es que de lo que somos aprenden nuestros hijos. Y el ejercicio de la coherencia es muy desafiante, eh, pero hay que persistir en él. Y hay que persistir en él sin juzgarse, sin culparse. Sí, como decía Lina, reconociendo los aciertos en esa crianza y observando con atención los desaciertos, pero sin sobreidentificarse con ellos, sin culparse, sin, como decía Lina, sin decir es que es mi culpa, es que pobrecito, es que yo lo dejé solo, es que no. Es observando el error, porque tampoco podemos decir, no, los errores van al aire, vuelan, se van y no les voy a parar bolas y nada, no importa. No, los errores hay que observarlos, hay que darles su lugar y hay que decir, ok, esto no lo hice también esta vez, ¿cómo lo puedo hacer mejor la próxima? Pero sin sobreidentificarnos, sin sentirnos culpables tampoco, porque hay muchas cosas dentro del proceso de crianza que no sabemos, las vamos aprendiendo en el camino. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego, muchas gracias.